¿Cómo se le llama a la persona que rechaza el gobierno? El gobierno. ¿Cómo se le llama a una persona que rechaza el gobierno? Una persona rebelde. Exacto. La persona que es rebelde es aquella persona que rechaza al gobierno. No quiere decir que usted siempre deba obedecer a quien está en posición de gobierno, porque si nos manda a hacer algo que va en contra de la máxima autoridad que es la palabra de Dios, ahí sí usted puede desobedecer de una manera sumisa. Sin embargo, los que rechazan el gobierno de Dios están acarreando consecuencias nefastas para su vida. Por eso es que terminan en divorcio los matrimonios, por eso es que terminan en drogas, en alcohol, en vicios, en temas sexuales ilícitos los individuos. Por eso es que las naciones, al rebelarse contra el diseño de Dios, terminan oprimiendo al pueblo, terminan en rebeliones internas, en muertes, en bandas, en mucho policía muerto, pero también mucho delincuente muerto, porque estamos desechando el diseño divino. Y que lo hagan los que no conocen a Dios, vaya y venga, pero que lo hagamos los que sí conocemos la palabra de Dios, ese es el problema. ¿Listo? Entonces vamos a seguir avanzando en el entendimiento de gobierno. Hace 15 días hablamos de cuál tipo de gobierno, o cuáles son los 5 tipos de gobierno, o más bien las 5 áreas donde hay gobierno. A ver si ya lo sabemos. ¿Cuál es la primera? El individuo, el gobierno de Dios sobre el individuo, ¿cómo se llama? Autogobierno. Esa es la primera área. De ahí parte todo. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda área de gobierno? A ver si están poniendo atención. El gobierno en la familia. Muy bien. Eso tiene un diseño. Muy bien. El tercer área, o en la tercera área de gobierno que vimos, o que no hemos visto a profundidad, que nombramos, la iglesia. Esa es otra área de gobierno. Muy bien. ¿Dónde hay otra área de gobierno? En la nación, que ese es el gobierno civil. Muy bien. Y hay un último que se conforma, que es el gobierno ¿en dónde? En las organizaciones, que es cuando usted hace una organización, llámese empresa, llámese un colegio, llámese una ONG, llámese como quiera, eso son organizaciones, y Dios diseñó la forma de gobierno para todas esas áreas. ¿Listo? No, hace 15 días hablamos un poquito más en profundidad del autogobierno. No quiere decir que ya acabamos con autogobierno. Vamos a estar hablando de todas esas 5 áreas de gobierno. ¿Listo? Que a veces ignoramos. ¿Bien? Una pregunta rápida. ¿Quién manda en la casa, en una familia? ¿Quién manda? ¿Quién dijo el hombre? A ver, levante la mano. ¿Quién manda en la casa? El hombre. Levante la mano los que dicen que en la casa manda el hombre. ¿Quién levante la mano? Cuando es una familia. Mi padre dice que sí. Aquí manda el hombre. Bueno. ¿Manda el hombre? Muy mal, no manda el hombre. Muy mal. Cuando un papá dice, aquí en la casa se hace lo que yo digo, eso es incorrecto. Por eso es que hay que buscar bien el gobierno, analizarlo. Ya lo vamos a ver. Mire, el gobierno en la familia de Dios es a través del padre y la madre. Es diferente que el hombre tiene un rol de cabeza. Eso es un rol. Pero los dos, padre y madre, gobiernan. ¿A favor de quién? De sus hijos. Eso tenemos que analizarlo bien. Estos son solo la definición. ¿Cómo es en el individuo? Es el gobierno de Dios a través de quién? De su espíritu. ¿Ejercido a favor de quién? Pues de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos rebelamos a su palabra y el espíritu que Dios nos dio, ¿quiénes se afectan? Nosotros. Porque seremos rebeldes a su gobierno. Y los que se van a estrellar somos nosotros. Que usted diga que cree en Dios no quiere decir que esté dejando que Él lo gobierne. En la familia es a través del padre, es el gobierno de Dios a través del padre y la madre a favor de sus hijos. En la iglesia, ¿quién gobierna la iglesia? ¿El pastor? No. ¿El pastor y la pastora principales? No. Por eso es que hay tanta tiranía en las iglesias. Después lo vamos a estudiar más. Pero es el gobierno de Dios, siempre es el gobierno de Dios. Él es el que gobierna, pero ¿a través de quiénes? Eso sí es diferente.
En las iglesias, Él tiene un diseño a través del equipo sacerdotal, que son pastores, los profetas, los apóstoles, los maestros, todos ellos, más los ancianos, que son ese gobierno, esa parte que está pendiente, que es esa parte judicial dentro de una iglesia, y a través de los diáconos, que son los servidores. Ahí están las tres ramas: legislativa, judicial y ejecutiva. Que eso es inventado, eso es creado por Dios, ese sistema de gobierno, ya lo vamos a seguir viendo. Y todo ese sistema de gobierno es ejercido a favor ¿de quién? Del pueblo de Dios. Es para el bienestar del pueblo de Dios. En la nación, ¿es el gobierno de Dios a través de quién? Pues de todas las autoridades civiles, a través de los policías, a través del ejército, a través de las personas que están en las alcaldías, a través del alcalde mayor, a través de cada personita que trabaja para el Estado, dentro de un gobierno civil. Ellos son el gobierno de Dios a través de ellos. ¿A favor de quién? Pues de todos los que somos parte de esa nación. Esos son solo definiciones. Esto es muy profundo y muy interesante cuando ya lo sigamos estudiando. Y en las organizaciones es el gobierno de Dios a través de los círculos de liderazgo. Es muy grave, y ahorita lo vamos a ver, cuando en un ¿cómo es que se llama? Cronograma. En un organigrama. Cuando usted ve un gerente que es o una persona a la entronada y de ahí parte todo, ya ahí empezó todo mal. Porque debe ser un círculo de gobierno el que arranque la jerarquía dentro de una organización. Ni en la casa manda el papá, ni en una empresa de mandar uno. ¿Entienden? Son círculos de gobierno, ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Ejercido a favor de los miembros para lo que está hecho esa organización. Ahora sí, sigamos. Estas son solo definiciones para que de a poquito usted y yo vayamos entendiendo cositas. Arranquemos ahora sí. Dios es la autoridad suprema. Vamos al Salmo 115:3. De ahí arranca todo. El gobierno arranca de Dios. Ese sí puede ser en un organigrama el único que está arriba. ¿Listo? Porque de él baja todo tipo de autoridad. Vamos a leer. Vamos a leer ahí. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Ese sí puede hacer todo cuanto quiere. Él es el único, no es el papá, ni el gerente, ni el presidente. El único que puede decir yo hago lo que yo quiero y puede hacer lo que Él quiere es el Señor. Es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. El Salmo 135:6 dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Es decir, Él es el único que puede decir aquí se hace lo que yo digo. El único. Él sí es el patrón, digámoslo así. ¿Qué más? Segunda de Crónicas 26 dice: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. De ahí parte toda autoridad. Toda autoridad parte de allí. ¿Listo? Él sí es el único que está entronado. Él sí puede ser Él sí es como tal la cabeza. Nosotros los que hacemos a veces tenemos el rol de cabeza, es diferente. No somos la cabeza, tenemos el rol de cabeza. Le voy a poner un ejemplo a eso que acabo de decir. ¿Quién manda en el cuerpo? En un cuerpo humano. ¿Quién manda? ¿Será que la cabeza manda? ¿Quién dice que la cabeza de nosotros manda todo el cuerpo? ¿Quién manda en nuestro cuerpo? ¿Quién manda? Entonces le voy a cambiar para que me entienda. ¿Qué pasa? La cabeza, y ahí es cuando usted tiene que entender, la cabeza no manda, la cabeza coordina. Y le voy a decir por qué. Porque la cabeza coordina todo el cuerpo. Pero si todo el cuerpo necesita un consejo para todo el cuerpo, de si hay peligro a 100 metros, todo el cuerpo ¿a quién se sujeta? Al ojo. Porque el ojo es el único que puede ver a 100 metros si hay peligro o no. Entonces todo el cuerpo, a pesar de que la cabeza coordina, donde usted se tape los ojos
o se los tapen, por mucho que la cabeza coordine, usted no sabe si a 100 metros hay peligro. Así que el cuerpo se tiene que sujetar en una decisión de que si hay peligro no da 100 metros, ¿a quién se sujeta todo el cuerpo? Al ojo, al juicio del ojo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Por ejemplo, si necesitamos saber si se está quemando algo en la casa, se está quemando, y el cerebro está ahí, él puede coordinar todo el cuerpo, pero realmente en el juicio de qué, o en el juicio de qué sentido, todo el cuerpo está sujeto para salvarse si algo se está quemando. Del olfato. O sea que en una situación de esas, todo el cuerpo se sujeta ¿a quién? ¿Al juicio de quién? Del olfato. ¿O no? ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Por mucho que la cabeza lo que hace es coordinar. O sea que el padre en una casa, ¿qué hace? Va coordinando, pero está también sujeto al juicio de su esposa porque su esposa es más viva que él en algunas cosas. ¿O no? ¿No ha escuchado cuando dicen que las esposas tienen como 6 sentidos? Que tiene 6, 7, hasta 8. Que si usted anda en una mentirilla lo agarra de inmediato. Porque la mujer tiene algo que no tenemos nosotros. Entonces el esposo, por mucho que haga el rol de cabeza, a veces le toca sujetarse al juicio de su esposa en algunas cosas. Porque le dio Dios un sentido adicional o algunos dones que no tenemos nosotros. Eso no quiere decir que manda a ella. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y que un hombre coordine o traiga, o sea, el primero que deba traer, entre comillas, lo que Dios quiere a la casa, no quiere decir que él manda tampoco. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, cuando alguien es cabeza, no quiere decir que es el que se hace lo que él dice. Porque si yo, por ejemplo, soy el presidente de la República, pero yo no sé nada de ganadería para poder llevar a la nación a que tenga buenas reglas ganaderas en el país, pues por mucho que yo sea el presidente, yo tengo que tener a alguien que sepa de eso y sujetarme a su consejo. ¿O no? O gente que sepa de eso. Y yo me sujeto por mucho que, entre comillas, sea yo el rol de cabeza en la nación. ¿Me agarran la idea? ¿Sí? Listo, muy bien. Pero él sí es la autoridad suprema. Él sí puede hacer lo que quiere. Él sí manda. Por eso es que al Señor sí le podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? A él le pretendemos, todo marido cuando se case le tiene que estar preguntando, yo tengo es un rol nomás, pero tú eres la cabeza real. ¿Qué quieres que yo haga para ti? Porque él sí sabe qué hay que hacer. ¿Me agarran la idea? Cuando uno no está casado, también toca estarle preguntando al que todo lo sabe. ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿En dónde quieres que yo trabaje? ¿Con quién quieres que yo me case? Porque quién sabe. Él. Cuando uno se rebela contra ese gobierno es cuando uno se da tremendos golpes. Sigamos. Él sí es la cabeza. Ahora, Dios le decidió delegarle toda su autoridad a alguien. Y no es a usted ni a mí. Ni al presidente de ninguna nación, ni a nadie. Él decidió delegar toda su autoridad. ¿A quién? Leamos, Mateo 28, 18. ¿Se acuerdan de ese famoso versículo? Cuando él dijo, ¿qué dijo el Señor? Nuestro Señor Jesús, Yeshua, ¿qué dijo? Jesús se acercó entonces a ellos, a sus discípulos, y les dijo, esto es una de las frases más importantes que usted debe recordar. Él dijo, se me ha dado a mí toda autoridad en el cielo y en la tierra. Posterior a eso, ¿qué le dijo a las personas? Entonces, como se me ha dado toda autoridad, vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en mi nombre. Pero él nos dio ese mandato a raíz de que se le ha dado a él toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tremendo que todo el Padre lo puso en Jesús, en su Hijo, que es el mismo Dios hecho hombre. Él tiene toda autoridad. Por eso cuando una persona dice, yo creo en Dios, pero no creo que Jesús se hace el Mesías, entonces nos estamos rebelando contra su diseño, porque su diseño fue delegar todo en su Hijo.
¿Qué más dijo el Señor? Juan 5:22. ¿Recuerda esto? Él dijo, además el Padre no juzga a nadie, dijo él, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, en él. Para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que le envió. Es decir, cuando alguien dice que cree en Dios, pero no se sujeta a la autoridad de su Hijo o de su revelación como Hijo, como ser humano, de inmediato está entrando en rebelión. Hay mucha gente que allá en otros países que se siente más que aquí en Sudamérica, pero todo hacia el oriente, hacia toda esa parte, son gente que son muy, entre comillas, devotas a un Dios, pero no están sujetos a su Hijo. Rechazan esa verdad, por lo cual están en rebelión. ¿Listo? Entonces usted puede orar todo lo que quiera, pelear todo lo que quiera, llorar todo lo que quiera, cantar todo lo que quiera, pero si no está sujeto a Él, que hoy es la autoridad de todo ser humano, estamos en rebelión contra Él. Entonces el diseño es, el Padre ha sido toda la autoridad y se la reveló, se la delegó a su Hijo, que es el mismo hecho, es la palabra de Dios hecho hombre. Se la delegó. Por eso es que toda nuestra fe está alrededor de Él. Entonces, si hubiera un, entre comillas, organigrama, todo arranca en Dios y va bajando y se lo pasó a su Hijo, que es la palabra de Dios hecho hombre. Ahí va el organigrama. Vamos a continuar. Sigamos. ¿Qué dos características tendría que tener toda autoridad delegada por Dios? A toda persona que haya o que llegue a estar en una posición de autoridad, ¿qué dos cosas deberían nunca escasear en su vida? Vamos a ver, ¿qué dijo el Señor acerca de él ya sabiendo que era la autoridad de todo ser humano? Mire lo que dijo. Juan 6:38, ¿qué dijo el Señor? Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que cuando el papá en la casa, ¿qué es lo que debe decir? Aquí se dice lo que yo digo. ¿Sí? Eso es lo que debe decir. ¿Qué es lo que tiene que decir? Aquí no se hace lo que yo digo. Aquí hacemos todos, ¿qué? Lo que dice nuestro Dios. Y el papá es el primero que se sujeta a eso. Esa es una primera verdad. No se dice que es lo que yo digo. Se dice, cuando yo soy una autoridad en cualquier lado delegada, es yo vengo a hacer lo que mi Padre o lo que Dios quiere que hagamos con esta compañía, lo que Dios quiere que hagamos en esta familia, lo que Dios quiere que hagamos en mi trabajo, lo que Dios quiere que se haga. Yo vengo es a eso. ¿Bien? Porque cuando a veces nos dan un cargo de autoridad o una posición de autoridad, ¿qué es lo primero que el ser humano hace? ¿Qué es lo primero que hace? Ahora sí voy a aprovechar. A mandarse dijo. Tanto tiempo yo teniendo que recibir órdenes, ahora sí me voy a vengar. Y empieza la tiranía, ¿no? Y usted páseme, y usted hágame, y usted muévase, y uno no mueve un dedo, ¿no? Sírvanme. ¿Cuál es la segunda cosa que dijo el Señor acerca de su autoridad y su rol? Juan 6:38. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Es decir, todo lo que yo hablo no es lo que a mí me parece. Yo busco decir todo lo que aprendo de Él. Por eso cuando una persona me dice a mí, dame un consejo, ¿cómo debo yo hacer el noviazgo? Pues lo primero que yo le digo es, usted debe guardarse de sus besos, de su vida sexual hasta que se case. ¿Pero usted por qué me dice eso si estamos en el siglo XXI? Porque yo le digo las palabras del ¿qué? Yo no hablo mis palabras. Yo hablo las palabras de el que es la autoridad. Por eso mi consejo no viene de mi sabiduría humana. Mi consejo, ¿cuál es la sabiduría humana? No, mijito, mijita, cuídese. Usted desde que tenga un preservativo cerca y desde que tenga o se ponga, ¿cómo se llama? Dispositivos que hoy en día aparecen Robocop, todos esos dispositivos, para no tener hijos, para evadir esa responsabilidad. Entonces esa es la inteligencia humana, es la sabiduría humana. Y si se nos pasa algo, pues está el aborto, claramente. Y ya. Esa es la sabiduría humana, que es perversa, que es de muerte, que es terrible.
Pero nuestra sabiduría no viene de nosotros, sino viene de Dios. Entonces, todas las palabras que hablamos, los que en algún momento estamos en algún tipo de autoridad, ya sea como padre, madre, como en una iglesia, si se tiene algún tipo de autoridad, o si se tiene algún tipo de autoridad en la vida civil, o si lo que sea, o si usted tiene bajo su cargo gente a cargo, entonces yo no vengo a hablar si yo le digo a usted, llegue temprano y cumplido y vamos a cumplir los horarios, es porque yo me sujeto y es porque eso trae orden. ¿O no? Y aquí no se hace como, pero es que mucha gente ¿qué hace? Le pide a los demás que lo hagan y adivine qué no hacen los jefes. No, ellos sí no se sujetan a eso. Usted tiene que avisar si no está y el jefe no le avisa nada. ¿Cómo así? Eso es lo mismo que hacen los papás y le dicen a los hijos, y así deben ser las normas, y ellos no la hacen. Y tú tienes que tener la cama y ellos no la tienen. Y tú tienes que ordenar tu cuarto y los hijos van y miran y el cuarto de uno. Eso se llama hipocresía. Ahí no estamos haciendo el rol correctamente de autoridad. Yo debo hacer y debo decir lo que Dios me manda. Yo me sujeto también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dos características. Lo que digo y lo que hago reflejan a quién es la autoridad suprema. Porque de ahí viene toda autoridad. No soy yo, es Él. Sigamos. Quiero que miren esta imagen. ¿Sí la ven ahí? Vamos a ver 3 imágenes. Y usted me dice, no vamos a leer todavía los versículos. Primera imagen. Eso es una imagen de algo sacado, dicho de la Biblia. Analice la imagen, ¿la ve bien? ¿Sí? Listo. Vamos a ver una segunda imagen. Miren esta imagen, también es de la Biblia. ¿Sí la ve? Analícela. Vamos a ver otra imagen. Usted se acuerda bien de esta, ¿no? De estas 3 imágenes, ¿qué vemos en común? Todas son bíblicas y ya vamos a mirar. ¿Qué vemos en común? ¿Quién se atreve a decir qué ve en común de las 3? Miremos las 3 otra vez. En esta imagen, ¿qué era esto que estaba en el medio? ¿Qué era lo que estaba en el medio en esa imagen? El tabernáculo del Señor. En esa época eran en carpas, ¿no? Ya después pues llegó a ser el templo en Jerusalén. Pero ese era el diseño cuando estaban en el desierto. Y el medio era el tabernáculo donde reposaba la presencia de Dios. ¿Y alrededor qué había? Las 12 tribus de Israel, en tiendas de campaña o en carpas. Ese diseño lo mandó a hacer Dios siempre que ellos reposaban en algún lugar. Así se tenían que formar. Y las 12 tribus alrededor. Vamos otra vez. ¿Esta qué imagen refleja? ¿De qué parte de la Biblia? A ver, ¿quién se acuerda? Apocalipsis, ¿qué muestra? ¿Qué decían? El anciano en el trono, rodeado de los 24 ancianos que hay en el cielo. Los ancianos reflejan autoridad. Pero estaban alrededor ¿de quién? Del trono, del que es la autoridad. Y en la tercera, volvamos a la última, ¿esta cuál era? Pues no sabemos si se sentó así, ¿no? Pero así andaban ellos en términos de autoridad. ¿Quién era la autoridad ahí? El Señor. ¿Y qué hacían los demás? Estaban alrededor. ¿Qué es lo que vemos en las 3 imágenes? La autoridad en el centro que no provenía de ningún humano, ¿se dan cuenta? Estaba siempre en el centro. Y los que estaban al servicio de Dios y eran los de Dios que tenían que estar, ellos estaban ¿qué? Alrededor de quien es la autoridad. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en autoridad nos imaginamos es ¿qué? Una pirámide, ¿o no? Una forma así, ¿verdad? Donde hay alguien humano, aunque sí, muchos dicen, sí, Dios está wow, pero lo que nos imaginamos es alguien humano ahí. Usted cuando piensa en una iglesia, usted se imagina ¿y quién es el pastor? Porque usted se está imaginando en su mente que alguien arriba, que va bajando.
gente que empieza a bajar, pero está quien entronado en su mente. Tiene que haber uno ahí como si fuera una jerarquía. Eso es lo que uno imagina. Cuando usted piensa en una familia, ¿usted qué se imagina arriba? ¿Quién es el qué? El papá. Como si fuera el dios de la casa. ¿Cierto? Cuando usted empieza en una empresa, ¿usted qué se imagina? ¿Quién es el CEO? Dice. El gerente. ¿Quién es? Porque usted se está imaginando, usted necesita ver en su imagen a alguien arriba. Yo no lo culpo ni a usted ni a mí de que veamos a alguien arriba, porque nuestra naturaleza, lo que Dios puso en el ser humano es que sí debe haber alguien arriba, eso es correcto, eso no está mal. El problema es que solo hay uno arriba. La idolatría, que es poner a un ser humano en esa posición en su mente y en su corazón en cualquier área. Ese es el problema. Porque sí está bien que debamos buscar la autoridad suprema. El problema es que no tenemos que empezar a buscarla en un ser humano. Es Él la autoridad suprema. ¿Qué pasa cuando usted se rebela contra Dios? Usted como individuo, a su diseño, a lo que Él quiere para su vida. ¿Quién se está poniendo arriba? Usted, el yo. Usted se mandó en el trono. Sí, yo creo en Dios, pero usted está entronado porque usted tiene una pirámide en su mente y está bien que la tenga, pero no es una pirámide lo que debe tener. Usted debe tener una imagen como las tres que vio. Hay una autoridad y ¿qué es lo que hay? Un círculo de gobierno alrededor de la máxima autoridad. Eso es diferente. Por eso los gobiernos, el diseño de gobierno de Dios son círculos de gobierno alrededor de Él, que es la autoridad máxima. Por eso el círculo de gobierno en un hogar que no ha tenido, digamos, una situación, el diseño regular y común, ¿cuál es el círculo de gobierno? ¿Usted cómo se imaginaría? Si yo le digo, haga una imagen del círculo o cómo debería verse el gobierno en un hogar, ¿usted cómo se lo imaginaría ahora? Analizando esas tres imágenes, ¿cómo lo imaginaría? Dios en la mitad, ¿y cómo se vería entonces? Papá y mamá son el círculo de gobierno alrededor de la máxima autoridad en casa. Los hijos no gobiernan el hogar. Ellos no están dentro del gobierno, entendamos eso. Pero tampoco es el papá solo y la mamá debajo. Son los dos, solo que el papá tiene el rol de ser el rol de la cabeza, que es coordinar, que es estar trayendo la claridad, pero la mamá muchas veces tiene un juicio mejor en algunas cosas y el papá tiene que decir, oiga, sí, qué burro, qué tonto soy. Gracias por ser mi ayuda en esto de coordinar porque no es tan fácil. Cuando es un individuo, Dios está en el centro y uno se debe sujetar. Obviamente ahí no hay un círculo entero que somos uno solo. Pero cuando así siempre aparece Dios en el medio y las tribus en el pueblo alrededor. Cuando usted piensa, y lo hemos dicho, en una nación, ¿quién gobierna? ¿El presidente? No. ¿Cuál es el círculo de gobierno alrededor de la autoridad suprema en una nación, que es el Señor? ¿Cuáles serían los tres círculos de gobierno que habría que ver? Las tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ese es el círculo de gobierno alrededor. Ahora, quienes sean las cabezas visibles de cada rama, eso es diferente. Tienen un rol de cabeza, eso es diferente. Pero nadie puede, por eso cuando un gobierno civil se rebela contra ese diseño, todo el pueblo va a sufrir, y si el pueblo no aprende a votar, no por el candidato que le diga a la gente, ni siquiera a los que le digan la iglesia, que la iglesia tampoco puede comprar conciencias, pero si usted a medida que aprende aquí, pues vota más cercanito un poquito. Y si los dos que le dejaron en la recta final no lo representan a usted, usted vota en blanco. Porque no es que voy a votar por este, así yo no pienso igual porque el otro es peor. Pero los dos no me representan, entonces yo voto por... No, si no lo representan, uno vota en blanco. Ya después miraremos por qué bíblicamente eso es correcto. Entonces estos tres son círculos de gobierno alrededor de quien es realmente el gobernante.
Vamos a leer un poquito la primera imagen. ¿Dónde está? Volvamos a la imagen. Así se ve el trono de Dios. Cuando Juan vio el trono de Dios, vio esto, más o menos, ¿no? Pero él trató de escribir que vio a esto en el trono. O sea que no era una cosa jerárquica así que va bajando. Él vio fue un círculo de gobierno alrededor de quien gobierna. Vamos a leer ahora sí eso. Vaya conmigo, Apocalipsis 4:10. ¿Cierto que sí? Mire lo que dice Apocalipsis 4:10. Juan dice, Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos, que los ancianos representan parte del gobierno, se postraban ante él, ante el gobernante de verdad supremo, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Eso es lo que debe ser papá y mamá. Ellos deben estar postrados adorando al que vive por los siglos y estar buscando la obediencia y la santidad. Porque si lo hacen los ancianos en el trono, ¿quiénes somos nosotros para decir que nosotros no necesitamos hacer? Pero cuando usted hace su voluntad, cuando usted hace su relación sentimental como usted desea y no como el diseño de Dios, cuando usted hace todo, cuando usted hace una familia como usted quiere, cuando usted hace una organización como usted la desea, donde hay jerarquías y todo esto y no círculos de gobierno, usted se está metiendo una puñalada. Tarde que temprano eso se va a ir en contra de usted. Decía, los 24 ancianos se postraban ante él. Ellos eran parte del círculo del gobierno allá en los cielos, pero aún así se postraban ante el que es la autoridad real. Y lo adoraban, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y mire lo que hacían. Y deponían sus coronas, porque ellos tenían coronas porque son parte del gobierno. Que usted y yo no nos ponga a Dios una corona no está mal. El problema es pensar que nosotros somos el rey o la reina. Nosotros, ¿qué hacían todos los que tenían gobierno, entre comillas, delegado? Postraban su corona ante ¿quién es? La autoridad suprema. Entonces, que usted llegue a tener un cargo importante, puede hacer alguna cosa, no se crea mucho. Más bien rinda su corona rápido y constantemente a ¿quién es? La autoridad suprema. Ellos lo hacen. Delante del trono exclamando. ¿Qué exclamaba? Digno eres, Señor y Dios nuestro. Ellos entienden a quién alabar. De recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero la gente anda haciendo ídolos constantemente por no entender quién es la autoridad suprema. Hacen ídolos de música, artísticos. Hoy en día hacen ídolos de los pastores, ¿o no? ¿No han visto? Uy, ya fuiste a la iglesia de tal X pastor, wow. Y si llegas tienes que, wow, porque de pronto te caes. Estamos haciendo ídolos, ¿o no? O hacemos ídolos de personajes deportivos, ¿no? Y si donde llega a venir Falcao García acá, no, pues no ponen atención. Todos mirando y ¡wow! Eso es una bobada, son mortales. Ahora, no quiere decir que a cada uno démosle la honra que merece, ¿no? Pero eso no tiene que decir la corona es para el que es la autoridad suprema. ¿O no? ¿Cierto que sí? Entonces nosotros no podemos dejar que ídolos se pongan en nuestra mente. Ni dejar que los diseños de gobierno se dañen a causa de nuestro corazón frágil. Ay, no, es que nuestro hijo pobrecito, él quiere una moto y no tenemos dinero para la moto, pero pobrecito, hay que dársela. ¿Cómo así? Papá y mamá gobiernan. Miramos las cuentas, no se puede. Va a ser berrinche, tenga su pau y aprenda que no se hace berrinche. Porque aquí gobierna papá y mamá. Ay, papá, mamá, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Qué te dijo tu papá? Que no, entonces es no. Porque aquí gobernamos, eso es un círculo de gobierno que entiende que no se pueden desautorizar porque son los dos un gobierno. ¿O no? No, es que en la iglesia podemos hacer lo que queramos porque no hay gobierno. Claro que hay un círculo de gobierno. ¿Quién gobierna esta iglesia? Dios a través de un círculo de gobierno. Yo simplemente tengo un don que es de ser pastor. Eso es un don dado por Dios. Pero hay más dones. ¿Usted se imagina yo acá tratando de cantar como los muchachos? Todos nos sujetamos a ellos cuando están cantando porque ellos tienen el don. Y quien tiene el don tiene autoridad y los demás nos sujetamos. ¿Entienden la idea?
No hay una cabeza acá humana. Y a medida que usted tenga dones y los quiera prestar al servicio de la iglesia, de la gente, pues usted se le va a delegar una autoridad. Oiga, yo quiero trabajar con gente ayudando matrimonios. ¿Me capacita y lo hacemos? Claro, ¿cuánto llevas de casado? Tanto. ¿Cuántos están tus hijos? Tanto. Bueno, vamos a capacitarte y te vamos a mandar la primera pareja pronto. Pero te vamos a capacitar y vamos a delegar autoridad sobre tu vida porque muestras buenos frutos en tu casa y con tus hijos. Claro, te delegamos autoridad. Y esa primera pareja que quede bajo tu mando, pues va a estar sujeta a tu juicio. ¿O no? ¡Claro! Sigamos. ¿Cuándo ocurrió esa imagen anterior? Cuando el Señor dijo, bueno, me ponen el tabernáculo ahí que me representan a mí en el medio, las tribus alrededor. Miren lo que dijo, Números 2:1-2. ¿Qué le dijo el Señor en el desierto a Moisés? El Señor dijo a Moisés y a Aarón, los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, que era el mismo donde estaba todo el tabernáculo y la presencia de Dios en ese entonces. Ellos acamparán alrededor, mirando hacia ella. ¿Mirando hacia quién? Hacia esa tienda de reunión que era el tabernáculo del Señor, era la autoridad de Dios en medio del pueblo. Y así como en la anterior imagen ellos tiraban coronas, todas estas tribus tenían que ponerse y sus carpas siempre mirando así para que, como quien dice, no se le olvide quién es. La autoridad. ¿Y qué más les dijo? Mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. O sea, bajo su tribu en ese entonces. ¿Quién mandó a hacer? Ese es el diseño divino. De estos 12 apóstoles, los famosos 12 apóstoles que uno se torció, ¿cierto? Porque ahí había uno torcido en medio de esa cena, la última cena, ¿verdad? Antes de que mataran al Mesías y luego resucitaran. ¿Quién era el líder o quién era la cabeza de esos 12 cuando se fue el Señor? Él tenía un rol de liderazgo, pero él no mandaba entre los 12. Usted se da cuenta que la conversación era en conjunto, tomaban decisiones en conjunto, se reunían entre ellos, inclusive los ancianos que empezaron a hacer, porque una cosa eran los apóstoles y otra cosa eran los ancianos. Una cosa eran los apóstoles, que es esa rama legislativa dentro del cuerpo de Dios, y otra cosa eran los ancianos, que era esa rama judicial dentro del pueblo de Dios, que eso lo vamos a estudiar más adelante pronto. Y estaban incluso los servidores posteriores que atendían la mesa y el agite constante. ¿Se acuerdan de Esteban? Que ayudaba a las mesas y los repartía, lleno del Espíritu Santo, y era un servidor. Ahí están las tres ramas ayudándose. Pero ninguno estaba por encima. Si Pedro tomaba la vocería en algunas situaciones con los demás, no era porque él decidiera, él tenía un rol. Y él lo hacía. Después Pablo, que después fue enganchado más adelante con ellos, tenía un rol también, pero no tomaba decisiones unitarias. De él no venía ningún gobierno, se sujetaban, el sujeto, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Sujétense los unos a los otros. Esto es una cosa así. ¿Qué tal yo un día venga a predicarles? No, y pues, hoy en día los hombres deberían tener 2, 3 mujeres porque hay muchas por ahí, pobrecitas, solitas. Pobrecitas. Es que cada hombre tenga 2, 3 máximo según su billetera. ¿Qué se haría? Usted diría, bravo, bravo, bien, eso era lo que estábamos esperando. ¡No! Usted no vuelva por acá. Porque estamos todos sujetos a su palabra, que es el Mesías, en la palabra. Entonces usted dice, no señor, usted puede estar allá con el micrófono, pero lo que usted está diciendo es una herejía. ¿Me explico? Porque todos estamos sujetos. Somos un círculo y estamos todos sujetos los unos a los otros. Pero hay muchos lugares donde entran y lo que diga el de al frente, así vaya descabezando la palabra de Dios, hay que vivirlo, ¿no? Pues hay que dejarlo. ¿Cómo así? Si la autoridad es Él. Estamos todos alrededor de Él. Nadie se puede pasar su palabra, por eso la estudiamos. ¿Verdad que sí? Entonces, en este acto, ninguno de los apóstoles, de los 12 o los primeros 11, sacando al que la embarró, puede decir que era la autoridad de ellos. Nadie puede decir eso.
Ninguno lo puede decir. Ellos eran un círculo de gobierno. Así como vieron 24 ancianos en el trono, ellos eran 12, mejor dicho, como alrededor del trono, que era él. Él sí tenía la autoridad. Por eso hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Claro, él sí se le puede preguntar y se le debe seguir preguntando. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Dónde me debo congregar? ¿Con quién debo casarme? ¿Debo esperar o no? ¿Me debo quedar solo? Señor, tú me hiciste para quedarme solo en términos humanos de casarme y más bien seguir produciendo gente espiritualmente y dedicarme de lleno a ti. ¿Y qué si él dice, sí, yo te creé para eso? ¿Quién manda? Él. Entonces, yo lo que queremos llevarlos en una primera instancia es que entendamos el diseño de gobierno. Porque si estas tres imágenes no quedan en su mente, usted y yo vamos a seguir embarrándola porque ahí para adelante todo está mal. Si usted y yo seguimos imaginando que es una pirámide donde a alguien humano hay que poner y el resto va para abajo, estamos embarrando. Debemos acordarnos que son círculos de gobierno alrededor de él, que es la autoridad. Cuando usted y yo estudiemos el gobierno de la iglesia ya más profundamente, usted se va a sorprender, porque se va a dar cuenta que nadie manda, él manda y somos personas, según nuestro llamado, sujetas los unos a los otros. Por eso es que a mí me causa mucha curiosidad cómo el sistema de gobierno humano ha penetrado las familias, ha penetrado la iglesia, ha penetrado los gobiernos civiles y las organizaciones. ¿Sí ven que ustedes pensaban que el marido mandaba? No quiere decir que no estamos sujetos y que él no hace el rol de cabeza. Pero acuérdese siempre eso, por muy cabeza que usted sea, usted necesita... ¿Se acuerdan que la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo? Nosotros, la iglesia y toda la gente de Dios somos como un cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos ciegos y nos quedamos sin olfato y necesitamos caminar? Estamos sujetos todo el cuerpo, incluyendo la cabeza, ¿de quién? Del tacto, ¿no? Y ahí es cuando usted hace así, y los cieguitos. ¿O no? ¿Están sujetos a qué? ¿Al sentido cuál? Al tacto. Eso es tacto, ¿no? Se le dice, ¿cierto, verdad? Todo el cuerpo se sujeta al tacto, a su juicio. ¿O no? Y si tenemos solo las piernitas, ¿qué hay que hacer? Pues sienta con el tacto con las piernas. O sea, somos un cuerpo. Por eso cada uno de ustedes es muy importante cuando ya es parte de una iglesia. Porque usted tiene algo que no tienen los demás. Lo que pasa es que hay gente que dice, no, yo soy un ojo, pero yo no quiero prestar mi servicio de ver. Yo me sigo sujetando al otro ojo porque para eso somos dos ojos. Entonces, para eso hay más gente que lo haga. ¿Cierto? Y Dios dice, pero es que estamos cojos sin ti, o más bien, medio tuerto. Estamos viendo así, la iglesia está viendo así porque usted no hace su parte. Entonces usted viene aquí a aprender para luego poner su parte allá afuera. Para ayudar allá afuera con su don, con su talento. Hay gente que tiene más en términos de posibilidades materiales, entonces esos son los que deben ser generosos, para que los que no tienen pues ayuden. Ese es su rol dentro del cuerpo. Hay otros que no tienen mucho, pero tienen unas capacidades artísticas, ¡wow! Póngalas al servicio. Hay otros que de pronto no tienen nada, pero imagínense, tiene espacio en su casa, puede albergar gente cuando viene. Pues ponga al servicio esos cuartos que tiene solos y albergue gente cuando la necesita, que van de paso o algo, porque la gente necesita de dónde llegar. Esa es su oportunidad, ese es su espacio dentro de la gente. Hay gente que no tiene muchas cosas materiales, pero imagínese, tiene influencia y conoce a tanta gente que le puede ayudar a conseguir trabajo rápido de pronto. Y no, sabe que tiene un montón de contactos, sabe que hay gente que no tiene trabajo, en vez de decirle, venga, ¿usted qué hace? Venga, le mandamos esta amistad, esta hoja de vida, esta otra, ¿quién quita que alguien nos llame? Ese es su rol. Y bendecimos a otras familias, ¿o no? No, yo la verdad no creo que tenga dones. ¿Quién cree que no tiene nada para hacer?
o para cómo servir a la gente. Alguno que crea de no, yo no tengo nada que servir. Todos tenemos algo. Algunos tenemos otros tiempos, otros somos buenos para aconsejar, otros son buenos también para cocinar. Ofrende también, entonces cocínele a los más pobres, ayúdeles. Otros somos buenos o son buenos para enseñar, pues ponga su don de maestro. Entonces busque cómo hable y se le ayuda y se le prepara y hágale, empiece a enseñar. No, pero es que me da pena. ¿Se imagina que el ojo le diga me da pena ver? Estamos todos graves, todo el cuerpo. Pero todos los miembros del cuerpo tienen que tener una característica. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? ¿Todos qué? Todos sirven al resto del cuerpo, ¿verdad? Ninguno es mejor que el otro. Pero todos tenemos que estar sujetos a quien es la máxima autoridad. Por eso tenemos que ser esto no es ni un triángulo, ni por allá un medio círculo y otros por allá, no. Todos estamos reverenciando a quien es la autoridad. Porque toda autoridad proviene de Él. Él es el que nos va mostrando. Por eso cuando yo le doy mandamientos a usted, no es para ponerle cargas a usted, es para que usted sea libre y esté siempre mirando quién es la autoridad. Cuando le enseñamos mandamientos es estar mirando. Y así yo pueda servir correctamente. Si yo le digo a una mujer, sujétese a su marido en términos de ayúdele a hacer bien su rol, no, es porque le estoy tratando de ayudar a ella y a su marido a hacer bien los roles los dos. Y los sujetamos. De igual manera en la iglesia, de igual manera en el trabajo, de igual cuando uno le dice no chismee de su jefe, no hable mal de su jefe, así la esté embarrando, porque eso es empezar a burlarse de la autoridad. Entonces guarde su boca y más bien ayuda a que su jefe sea mejor. Trabaje no porque lo están mirando, no porque hay una cámara. Hoy en día le ponen hasta uno cámaras a ver si uno está trabajando, ¿no han visto? ¿No se siente usted como asfixiado? Pero eso es resultado de la falta de autogobierno de mucha gente para trabajar. Entonces le tienen que poner hasta GPS. Y últimamente, si seguimos como vamos, ya los maridos le ponen GPS a sus esposas y viceversa. A ver dónde anda. Porque no se creen. Pero eso es porque, como resultado de que como no nos autogobernamos, traemos ¿qué? Traemos que las demás personas no confíen en nosotros por falta de autogobierno. Por eso todo arranca del gobierno individual para luego expandirlo al plural. Terminamos con algo más, creo que tenía aquí abajo. Quiero terminar con esto. ¿Qué horas son? Ya acabamos aquí. Vamos a terminar con esta última idea y ponga mucha atención acá. Ya entendiendo que somos círculos de gobierno y que nadie es el que manda, sí tenemos roles de cabeza, pero no es que mandemos directamente, pues hay una autoridad suprema. Vienen estas tres palabras que ojalá se queden en su mente para terminar. Y es la siguiente. La palabra autoridad o que Dios nos haya delegado autoridad tiene que ver con tres cosas. La primera, autoridad viene de autor. ¿Quién es el autor de la autoridad? Dios. Entonces esa palabra tiene inmersa la palabra autor dentro de la palabra autoridad, que es la autoridad representa al autor. Quien es Dios, pues es la máxima autoridad. Entonces todo el mundo que llegue a ser autoridad debe acordarse que estamos representando es al autor. ¿Listo? Cuando usted tenga una posición de autoridad. Segundo, autoridad también tiene inmersa un significado o una palabra que es tutores. ¿Qué hace un tutor? Cuando usted es autoridad debe hacer lo que hace un tutor. ¿Qué hace un tutor? Su labor principalmente era orientar y guiar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje durante uno o varios cursos escolares. Eso es un tutor hablando de términos escolares. Pero cuando usted tiene autoridad, usted tiene la responsabilidad de estar haciendo ¿qué cosas? Orientando y guiando. O sea, si usted tiene algo de autoridad, usted tiene que estar entendiendo que usted no es a venir a oprimir a la gente, usted tiene que estar guiando y orientando. Y que estoy representando al autor, siempre no se me debe olvidar. Y viene un último concepto dentro de la palabra autoridad. Y yo no sé si usted conozca esta palabra, la palabra entutorado. ¿Quién de aquí la ha escuchado?
¿Alguno? ¿Nadie sabe de temas agrícolas? ¿No? Tú tienes las imágenes ahí de... Esto es un entutorado. ¿Qué hace un entutorado? Son diseños agrícolas que sirven para que cuando usted siembre una mata de algo, que haga ese arbolito. Primero, no crezca hacia arriba. Esos son los entutorados. Digamos, aquí hay un entutorado que es diagonal. ¿Sí lo ven? Eso es creado por el hombre. Son palitos, estacas, con cuerditas en muchas oportunidades, que busca darle una orientación y una guía a lo que se siembra. Porque muchas veces puede empezar a crecer y el tallo irse... Otras veces pueden estar creciendo bien y de repente empiezan a salir frutos y el peso del fruto puede empezar a mover para un lado el tallo y de repente... Entonces, ¿qué hacen los entutorados? Van dando guía, dirección y firmeza a eso que usted siembra. Hay muchos estilos. Un entutorado de tomates, ahí le pusieron una barrita al lado, ponen esto. Allá hay un montón así, esos estacas de madera. Allá están en una forma piramidal y aquí están en este estilo. Entonces, entendiendo ese concepto, vamos a la próxima. A la próxima. ¿Qué hace el entutorado? Primero busca permitir que la planta se mantenga en forma vertical para que su crecimiento sea hacia arriba de forma erguida y no toque el suelo, permitiendo que se desarrolle más sano y consecuentemente y de mayor calidad. Y lo otro, evitar que su tallo se desvíe y se parta una vez empiece a dar frutos. O sea que cuando usted es autoridad, usted tiene que cumplir estas... Haga de cuenta que usted tiene la misión de ser un entutorado para sus hijos, para sus trabajadores, para su iglesia. ¿Cuál es su misión? Cuando usted tiene la autoridad o Dios le delegó autoridad, que cuando la gente empieza a caminar y de repente empieza a dar frutos, pues no vaya a ir para un lado y se termine espartiendo. Que dé buenos frutos, que tome el camino correcto y erguido en términos de la fe, en términos del trabajo, que aprenda, usted es un guía, usted debe mantenerlos a sus hijos, porque si nosotros no hacemos ese trabajo, ellos van a terminar dando o frutos incorrectos o rompiendo su tallo cuando empiecen a dar frutos o desviándose del camino. Pero ¿qué hacemos los que somos autoridad en algunas áreas? No se nos olvida esto. Y hacemos es oprimimos las plantas. Y en vez de ayudarlas a que ocurra esto y den buenos frutos y con el tiempo y estén erguidos, ahí viene ¿qué hacemos? Eso es la autoridad, lastimosamente, como hoy se entiende. Tú me vienes a servir y no tienes voz ni voto. Aquí se hace lo que yo diga en esta casa, ¡boom! Porque yo soy el que traigo la plata, ¡boom! ¿Quién manda en la casa? ¿El que más gane de los dos? ¿El que más sueldo tenga? No. Tú puedes traer todo el sueldo y la esposa puede quizás estar cuidando a los hijos, pero los dos están gobernando. Y la esposa no tiene que hacer todos tus caprichos si van en contra de la palabra de Dios, porque quien manda es la palabra de Dios. Igual en un trabajo. No, si usted no maquilla este cerito aquí en la parte contable, yo te echo. Pues eche. Porque yo no puedo ir en contra de la autoridad. Ahora, yo entiendo que es en un tutorado, entiendo que representa al autor, entiendo que debo ser un tutor, pues yo empiezo a decir, mira, Dios mío, yo necesito ayudar a estas personas, yo necesito poner mis dones, mis talentos, pero para que ellos den buen fruto de una manera erguida y para siempre. Para que mis hijos no se vayan a torcer del camino. Para que mi esposa, si yo soy autoridad de mi esposa, tengo un rol de autoridad sobre ella, ¡ah! Dios mío, tengo que cuidarla, guiarla. Soy un entutorado para ella, ¿o no? Y si soy el jefe ¿quiénes son aquí jefes en temas laborales? Jefes en temas laborales, Charlie estuvo un tiempo, Diego, Oscar, mi papá, Dorian tiene gente a su cargo. ¿Estoy para oprimirlos o para sacar lo mejor de ellos? Obviamente
con responsabilidad, pero para sacar lo mejor de ellos. ¿O para sacarle lo mejor a ellos para mi bienestar? ¿Será? No, para sacarle lo mejor a ellos para su bienestar, no es para mí. Porque uno quiere sacarles para provecho de qué. No, es para provecho de ellos mismos. Dios es el que me va a dar a mí las bendiciones en el futuro. Muy bien, ¿qué le dijo a Pedro antes de irse el Señor a Pedro? ¿Tú me amas más que los demás? Sí. Entonces cuida a mis ovejas, a mi gente. Sé un tutor, represéntame como autor, sé un entutorado para ellos. Guarda mis ovejas. Guarda ahora a mis hijos. Ay, yo tengo el privilegio de ser papá o mamá. Guarda a mis hijos, son míos. Tú tienes la misión de guardar a mis hijos, no son tus hijos, son mis hijos. Los traes a la tierra a través tuyo, que es diferente. Guárdalos para mí, por eso es que uno los debe guiar en sus caminos. ¿Sabe cuál es la máxima misión de los padres? Que sus hijos conozcan al verdadero Padre Celestial. Y que un día ellos estén como los 24 ancianos, postrados alrededor de usted, ¿será? ¿De usted como mamá? De usted? No, alrededor de Él, postrados ante Él, ese es su objetivo. Que ellos aprendan quién gobierna. Y que incluso como papás estamos gobernados por Él. Vamos a ponernos de pie y terminamos orando. Cuando una mamá queda viuda, o le tocó sola porque se fue el exmarido, Dios le ha dado toda autoridad a ella. Ella es la tutora en todo sentido. Ella es el entutorado. No hay que tener temor. Dios está ahí. Entonces ahí es cuando Dios lo hace. ¿Listo? Vamos a seguir anclando muchas ideas hacia el gobierno de Dios en muchas áreas, pero hoy queríamos dejar por lo menos una base en de dónde aparece y de dónde proviene el gobierno y cuál es su diseño en todas las áreas. Son círculos de gobierno alrededor de él, que es la máxima y única realmente autoridad suprema. Vamos a orar y terminamos con una canción. Y le damos gracias a Dios porque Él nos permite de a poco aprender y rectificar el camino.